tiempo, es decir, hace unos domingos, recordé recordaba aquella frase, aquel lamento de nuestro Señor, cuando, viendo a las multitudes que se acercaban, dice el Evangelio, tuvo compasión de ellas, porque andaban, aquí lo tengo, San Mateo capítulo 9, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, esquilmadas y abatidas. Qué descripción, ¿no? De algunas circunstancias, de muchas de las almas que hoy andan justamente esquilmadas, abatidas, porque les falta pastor. Este domingo entonces del buen pastor es un buen estímulo para que nosotros recemos ante todo y pongamos nuestra mirada en Jesús, nuestro buen pastor, al que el prefacio, al que el himno o la secuencia Vexila Regis llama Agnus, el cordero que redimió a las ovejas. Ese es el buen pastor. Este título que nuestro Señor se asigna, se da a sí mismo, el único, salvo cuando dice yo soy la vida, yo soy la verdad. Vale la pena en primer lugar renovar nuestra fe en este buen pastor, porque pastor significa aquel que tiene la potestad, la autoridad para gobernar, para guiar las ovejas. Bien, nuestro Señor hace eso, conducir las ovejas a su fin, al buen camino del cielo. Y por eso dice nuestro Señor, el buen pastor va delante de las ovejas. Tienen todas estas características, ¿no? Porque deberían ser, vamos a aplicar enseguida, aplicarlas a los que deberíamos ser buenos pastores. Va delante de las ovejas, les da ejemplo, les marca el camino y las conduce. Y como verdadero pastor, como es verdadero pastor, sus ovejas lo siguen. Lo conocen y lo siguen. Y dice más, ellas me conocen porque yo antes las conozco a ellas. Y hoy, ustedes saben, no es el Evangelio de San Juan, es otro el que dice, el mismo San Juan, yo las conozco por su nombre, las llamo por su nombre. Ese conocimiento tan íntimo, tan perfecto que tiene nuestro Señor. Y bien, este es entonces nuestro buen pastor, cuya última característica la da hoy perfectamente, porque pastores en la historia, ejemplos hemos tenido, tendremos, pero un pastor que dé la vida, que ponga la vida, que sacrifique la vida por sus ovejas, como el nuestro. Bien, entonces esta tarea, esta autoridad, esta responsabilidad de pastorear que tiene nuestro Señor, nosotros sabemos que como sus otros atributos los ha dejado a la iglesia. Se ha dejado a los sacerdotes, los ha dejado a los pastores de la iglesia. Esa función de santificar que tiene como sacerdote, la que tiene de enseñar como profeta, como maestro, soy el maestro, son dos de las cuales, junto con esta que hoy vemos, esta capacidad, esta autoridad que tiene para gobernar las ovejas, para conducirlas, porque es pastor, porque es jefe, para regir, regere, porque es rey, en otras palabras también. Y bien, estos poderes entonces los ha delegado, los ha dejado, transmitido, esta autoridad, a la iglesia, a los sacerdotes, que es entonces esa autoridad nuestra, del Papa para abajo, todos los pastores, una participación a la suya, a la de nuestro Señor. Entonces, es clarísimo, se deduce, que el ejercicio de esta autoridad debe ser sometido al modelo de nuestro Señor. El ejercicio, entonces, debe ser conforme
a la voluntad, a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el sacerdote debe mandar, el obispo, digo, el papa, cualquiera que tenga autoridad. Y cuando hablo de los sacerdotes, hago un pequeño paréntesis, no se olviden los padres, los profesores, los jueces, los abogados, los doctores, los abuelos. Quien tenga una autoridad, también, a quien tenga autoridad también se le aplican estas palabras, ¿sí? Bien, entonces todos estos, el sacerdote, digo, debe mandar en nombre de nuestro Señor Jesucristo, o sea, conducir a Él, a Jesucristo. El Padre, ¿qué hace con sus hijos? Los conduce al cielo, los conduce a Jesucristo, que es el camino, a la fe, a la gracia, al cielo, no a sus propias ideas. El pastor el jefe no conduce a sus propias ideas, ¿sí? Mi doctrina puede ser la de Jesucristo, que es mía también, pero yo soy un puente, no las conduce a sí mismo, no a una falsa doctrina, no al mundo, no a las modas. Es decir, la autoridad es para el cielo, para conducir al cielo, es para edificar, dice San Pablo. Yo siempre les digo, vean ustedes capítulo 10 y capítulo 13, al final de San Pablo a los Corintios, esta epístola segunda es una maravillosa, fuerte, vigorosa defensa, ¿no es cierto?, de la autoridad que tiene San Pablo como apóstol. Él habla continuamente de su autoridad contra la que no tienen, y por eso los fustiga, los combate a los falsos doctores, a los falsos apóstoles. Él les llama los superapóstoles. Y en el capítulo 10, donde hace la defensa, justamente una nueva defensa de este oficio apostólico que él tiene, que recibió de nuestro Señor Jesucristo, cuando les recomienda a los corintios ser generosos para una colecta que ha organizado la iglesia de Jerusalén, porque están perseguidos allá, justamente por los judíos. Entonces estos griegos van a ayudarlos. Y bueno, resumo, entonces termina el versículo 10 del capítulo 10, también habla de su autoridad, de la cual no me avergonzaré, para que nadie crea que pretendo amedrentaros con cartas. Porque hay quien dice que las cartas son duras y fuertes, las de él, las de San Pablo, pero la presencia corporal es poca cosa, era bajito, y la palabra menospreciable. Piense ese tal que cuales somos ausentes por las cartas, tales somos ahora. Y sigue, ay, ¿dónde está? Nos gloriamos, no nos gloriamos desmedidamente, y termina diciendo, donde iba, porque la gracia que me ha dado nuestro Señor, la autoridad que me ha dado el Señor, me la confirió para edificar, no para destruir. A eso quería llegar. Y en el capítulo 10 también. Porque el Señor me ha dado gracia, la autoridad, para edificación, y no para lo contrario, para destrucción. Entonces San Pablo es claro. Y nuestro Señor mismo nos advierte contra aquellos que son malos pastores, los mercenarios, los lobos disfrazados con piel de oveja, los que abusan, los que utilizan su autoridad precisamente a beneficio o en beneficio propio, porque son mercenarios, en beneficio de cualquier cosa menos del interés de las almas, del de nuestro Señor. Este interés, justamente este interés que debe ser la motivación principal del que tiene autoridad. Porque cuando abusan, justamente, lo hacen en favor propio y no en favor y edificación de las ovejas. Nuestro Señor dice, son ladrones, en otro lugar, que no entran en el redil por la puerta, sino saltando por la ventana. Él ha dicho, yo soy la puerta. El que entra por nuestro Señor y por su iglesia es verdadero pastor. No es la única condición. Bueno, esto de los malos pastores, esto de los buenos y falsos o malos pastores, no es nuevo. Desde aquel momento, en uno de los domingos después de Pentecostés, que nuestro Señor comienza diciendo, attendite a falsis pastoribus. Tened cuidado, guardaos, cuidaos de los falsos o de los malos pastores. Monseñor Lefebvre nos decía, la autoridad y su ejercicio
cosa santa y preciosa entre todas las cosas. Es una cosa santa y preciosa entre todas las cosas. Los escolásticos, ustedes saben, decían que la autoridad es la causa formal de todas las causas, las cuatro causas, causa formal, la que le da sentido a la sociedad, es la autoridad justamente. No hay familia sin una autoridad, la paterna. No hay municipio, no hay nación, no hay sociedad sin un jefe, sin un gobernador, sin un rey, sin un presidente, sin un primer ministro. No hay iglesia, no hay diócesis sin un pastor, sin un papa, sin un obispo. No hay familia sin un padre. Entonces, cosa santa y preciada, nos decía Monseñor. Por eso tan atacada y despreciada, desnaturalizada, negada. Es lo que explica justamente la razón, la muerte de tantas sociedades, de nuestras sociedades intermedias, la sociedad que se va muriendo a falta de jefes, e incluso en la iglesia. Ninguna noción, nos decía Monseñor, fue combatida tan sistemáticamente en el concilio como la de la autoridad y paternidad. La noción de paternidad, la noción de autoridad fue combatida precisamente en el concilio. Y así como en la revolución, me refiero a la revolución, a la que es resumen de todas las revoluciones, ¿no? La revolución, como dicen los franceses, mal llamada francesa. Esta revolución justamente reemplazó la autoridad, la paternidad, por la tiranía. Justamente hoy ocurre lo mismo. Algunos lo dirán mirando las cosas superficialmente, que hoy, ¿cómo tiranía? Tiranía, si hoy vivimos en democracia, vivimos en libertad, ¿cierto? No hay tiranía. Bueno, mirando bien, entonces, por cierto, es cierto que no todas las autoridades, hay que ser justo, excepciones, hay autoridades que no son tiránicas, que existen autoridades, existen padres de familia, existen obispos, existen sacerdotes, que son buenos pastores, y es cierto también que no todas son tiránicas porque a veces no existen. Las malas autoridades no existen, aunque hagan daño, pero abdican. El mal está en que han abdicado de su poder, sobre todo los padres de familia, sobre todo los jefes. Pero muchas autoridades en la sociedad, en la iglesia, son tiranas. ¿Por qué son tiranas? Primero porque realmente es una concepción nueva, absolutista, revolucionaria de la autoridad. ¿Cierto? Mi voluntad es la ley. La revolución fue así. Pero en segundo lugar, esta tiranía sobre las almas, sobre los hombres, es justamente la tiranía de la democracia, esta tiranía del número impersonal. No es una persona, pero es un número, un pensamiento único, tiránico, al que hay que someterse. Porque ¿cómo hemos llegado, si no, a la promulgación de leyes? Promulgación, de forma, no sé, no dirán los abogados, pero que existen. Promulgación de leyes tan aberrantes, imposición de estas leyes contra la ley de Dios, contra la voluntad de Dios, contra el bien de los hombres, aún el bien natural. ¿Cómo hemos llegado, si no, a la imposición en la iglesia, a la tiránica imposición justamente del modernismo en la iglesia? ¿Cómo se impuso el Novus Ordo Missae? ¿Cuántos sacerdotes españoles de aquel movimiento famoso, sacerdotal, reclamaron la posibilidad, la libertad al menos de decir la misa de siempre, en el año 70? ¿Cuántos eran? ¿3.000? ¿6.000? Y, quito, callados, a obedecer. Tiránicamente, sin motivos. ¿Cómo es posible entonces, si no, semejante triunfo de la revolución en la iglesia? ¿Hace falta probarlo hoy día? ¿Cómo están las cosas? No nos detenemos ahí. Entonces, un buen pastor, este buen pastor que citaba hace un momento, un santo obispo consagrado, entregado, sacrificado tanto al pastoreo y bien de las almas como al honor, a defender el honor de la iglesia y del reino de nuestro Señor Jesucristo, a establecer todas las cosas en Cristo, como decía San Pablo, como decía San Pío X, un pastor, ¿no es cierto?, nos enseñó con su palabra y con el ejemplo, no solo, varias cosas, fíjense ustedes, respecto a la revolución. Primero, entender que hay una revolución en la iglesia, que existe una revolución en la iglesia que ha querido, y que se manifestó a partir del Concilio Vaticano II, dar vuelta, porque revolvere es ese, dar vuelta. Revolución viene
ese verbo latino que consiste en dar vuelta a las cosas, poner la mesa patas para arriba, decimos en Argentina, no sé, ¿entienden? No hay que explicar demasiado. Entonces, que hay una revolución en la Iglesia que se declaró, entonces, con toda su virulencia, a partir del concilio, que venía de antes, ¿sí? Entender que existe primero una revolución. Porque hay algunos que dicen, no, estamos en la primavera de la Iglesia, todavía hay quien dice que estamos en la primavera. Pero en segundo lugar, nos enseñó a comprender en qué consiste esa revolución. ¿En qué consiste la revolución modernista? Este modernismo o progresismo, llámese como quiera, condenado por San Pío X, ¿cierto? Hace 100 años, ocupando la Iglesia ocupada, decía Jean-Paul Dansac, una Iglesia ocupada. La vida de la Iglesia, su liturgia, su doctrina, la moral, la vida del cristiano, todo. Una liturgia, entonces, la imposición de una nueva liturgia, nuevos sacramentos, nueva manera de rezar. Después, cambios en todos los órdenes, en el canto, en los templos, en los ritos, pero sobre todo en la doctrina. Una nueva doctrina, una nueva teología, no solo condenada por Pío XII, sino condenada especialmente también, últimamente, por Pío XII, unos años antes del concilio. Y en moral, bueno, antes no lo veíamos, que hubiera una revolución en lo moral también, una nueva moral. Ahora lo vemos, ¿no? 40 años después. ¿Tengo que explicar? Segundo, ¿no? Monseñor. Tercero, otra cosa que nos enseñó, en consecuencia lógica, ¿cómo debemos reaccionar? ¿Cómo debe reaccionar un buen cristiano, un buen soldado ante esta revolución? En este buen combate. ¿Cómo luchar el buen combate? Nos enseñó entonces que contra el modernismo, contra el liberalismo, contra la revolución, no se puede sino ser antiliberal, antimodernista, antirevolucionario o contrarrevolucionario. Nos dejó una impronta, por lo menos nosotros, que seguimos en su línea, esta impronta contrarrevolucionaria. O sea, la hermandad, San Pío X nació contrarrevolucionaria. No es que sea su esencia, pero uno de sus propios, usando el lenguaje filosófico, sería justamente este carácter, esta impronta contrarrevolucionaria. ¿Y cómo nos enseñó? Como el ataque de las revoluciones en todos los órdenes, la respuesta del contrarrevolucionario es también múltiple y en todos los órdenes. Entonces, si el modernismo, es cierto que el modernismo se introdujo en la Iglesia, falsas ideas, etc., libros, autores, pero especialmente se introdujo con la nueva liturgia y sobre todo con la nueva misa, la misa de siempre. Bien, la fraternidad desde el principio se negó a adoptar la reforma de la nueva misa. Y no solamente se negó, sino que combatió, rechazó, refutó el Novus Ordenis, diciendo, esta reforma es protestante. Ahí están todos los libros de Monseñor, especialmente el último, la misa de siempre, donde explica de qué manera irrefutable fue una reforma protestantizante. Bien, una nueva liturgia. Bueno, el combate se mantuvo y finalmente, 2007, 2009, hubo algunos triunfos, algunas concesiones de la Roma modernista. Bueno, se otorgó este derecho a la misa tradicional, el motu proprio, ¿no es cierto? Famoso. Muy bien. Bien, este derecho, se recuperó este derecho que habíamos perdido de facto, porque nunca, parece, había dicho, y lo dijo con verdad, Benedicto, la misa no fue revocada, etcétera, abrogada. Pero esto no quiere decir que el combate haya terminado. El combate continúa, porque el combate persiste, ya que las modernistas, especialmente en estos últimos tiempos, se han hecho fuertes, sobre todo en el campo de la moral. No solamente, entonces, el aspecto dogmático, sino el aspecto moral dogmático también. Ahora bien, no podemos, la hermandad dice, no podemos conformarnos pasivamente con que nos hayan devuelto la misa tradicional. Era justicia, pero no es toda la batalla. O sea, cuidado, porque el buen combate consiste en no abandonar la trinchera, aunque nos hayan dado la misa, con la legalidad, o sin la legalidad. De acuerdo, nos han dado la misa, pero hay que seguir combatiendo. Monseñor Lefebvre fue claro, nuestra reacción no fue ni exclusiva ni
principalmente una cuestión litúrgica. Lo fue, sí, pero no exclusivamente, de una manera exclusiva, sino también fue doctrinal. El combate, la reacción fue doctrinal y fue total. ¿Por qué? Porque la liturgia es doctrina. Porque con la misa nos quitaron también la doctrina. Entonces, aunque nos hayan devuelto la misa, pero si no nos devuelven la doctrina católica, la fe, todavía seguimos luchando. No podemos conformarnos con la liturgia tradicional sin la doctrina tradicional. Entonces, lo que quieren algunos, es que no combatamos más. O sea, que se levante una bandera blanca. No, señor. No. Entonces, queridos hermanos, quiero terminar. ¿Se entienden a dónde voy? ¿A dónde iba? ¿Qué es lo que quiero decir? Los invito a todos a continuar este buen combate. Y por eso tenemos la ocasión en este Domingo del Buen Pastor. En primer lugar, de dar gracias a Dios, que tenemos un buen pastor, el buen pastor, el único buen pastor por excelencia, por antonomasia. Él es el modelo de todos los otros pastores, desde el Papa hasta el último padre joven, y al futuro padre joven. Bien, todos tenemos como modelo a este pastor que nos conoce, que nos ama, que sufrió con nosotros, que nos redimió, que nos sanó con sus heridas, etc. Demos gracias a Dios. Y después, por supuesto, aprovechemos hoy, este día, para dar gracias a Dios por todos los buenos pastores que hemos tenido. Nosotros reconocemos en nuestro fundador un buen pastor y damos gracias a Dios. Lo veneramos como obispo santo, buen pastor, pero hay muchos otros, por supuesto. ¿Y cuántos que dieron la vida por el rebaño? ¿No? Hace casi 100 años ya, 80, 90 años. Estos santos obispos que iban al frente de sus ovejas y las defendían y bueno, sufrieron el martirio. Bien, primero. Pero segundo, pidamos, roguemos. Hay una bonita advocación que ustedes conocen, ¿no? La de la Divina Pastora. Hay unas imágenes, la pastora con las ovejitas llegándose a ella. Bueno, esto es un poquito, sí, bueno, tierno, pero la Divina Pastora es y participa como pastora, o sea, como madre del pastor, de su autoridad también. Por eso es reina, pastora y reina. Pastora en el sentido de reina, no de la que toma sus ovejitas solamente en su regazo. Está bien, sí, y eso hace con nosotros cada uno, porque somos sus hijos, lo hemos dicho estos días, por supuesto. Pero, entonces, hay que pedirle a la Divina Pastora justamente por los pastores que tenemos, para que suscite buenos pastores, para que suscite vocaciones. Hay que rogar por los seminarios, por los buenos seminarios. Y, sobre todo, entonces, rogar por los que tenemos, para que se comporten, para que sean buenos pastores, porque ninguno de nosotros somos pastores que imitan perfectamente al bueno, al de todo. Y por último, rogar también a la buena pastora, a la Divina Pastora, que libre a la iglesia, ¿cierto? Que nos libre a nosotros, que libre a las ovejas, las pobres ovejas que andan descarriadas, esquilmadas, oprimidas, deprimidas, etc., de los malos pastores, de los impostores, de los lobos disfrazados de ovejas, de los mercenarios, de los ladrones, de los salteadores, de los ocupadores. Pidamos con fe, recemos el rosario con esa intención, como lo pidió Nuestra Señora, para que luchando ahora con fidelidad, este buen combate hasta la muerte, obtengamos el premio prometido a las buenas ovejas, de gozar felizmente la bienaventuranza y junto al buen pastor y la Divina Pastora. Que así sea. Ave María Purísima.